Buenas noches, bienvenidos a Prohibido Callarse. Después de meses de preparación, pues ya mañana, pues acá en Mira TV comienza una nueva etapa donde tendremos nuevas figuras, nuevos horarios, una dimensión noticiosa completamente diferente. Y en ese nuevo esquema juega un papel principalísimo, protagónico, nuestro invitado de esta noche, que mañana a las 10 de la noche le va a estar diciendo muy buenas noches desde este mismo estudio, Rick Sánchez. Muy buenas, mi querido amigo, ¿cómo está usted? ¿Dónde está Rick Sánchez? Rick Sánchez. Yo trabajé con él un ratito cuando trabajaba aquí en el Canal 7. ¿Cómo tú estás? ¿Qué es lo que pasa? Bien, ¿Todo bien? y para conversar acerca de todas estas cosas, tenemos a dos queridísimos colegas que nos han acompañado en otras ocasiones y se nos unen nuevamente a nosotros en el día de hoy. Es María Fernanda Silva y Nelson Rubio, como todos ustedes saben, conducen las mañanas de Actualidad 10-20. Y para nosotros es un placer, porque además de darle la bienvenida a Rick y preguntarle qué es lo que él va a estar, o preguntarle, más que preguntarle, qué él puede decir a ustedes, qué es lo que pueden esperar aquí mañana, vamos a conversar acerca de precisamente un cambio que se da en la carrera de Rick y que es singular, es pasar de hacer periodismo en inglés a hacerlo en español, cuáles son los retos, cuál es la dimensión y qué es lo que viene. Así que Rick, gracias por acompañarnos, mañana a las 10 aquí. Me gustaría estar haciéndolo todavía en inglés y posiblemente lo voy a estar haciendo porque tengo un contrato con Fox, pero ellos decidieron que por la razón bien simple que yo decidí criticar la prensa norteamericana por la manera que tratan al nivel nacional a los hispanos. Eso te pasó en CNN. Eso me pasó en CNN, porque yo lo que dije fue, es increíble que vivimos en un país donde nosotros somos el 17% de la población y aquí en Miami somos los cheches, pero al nivel nacional somos absolutamente nadie, ni existimos, transparente. Y eso fue lo que yo estaba diciendo y por eso es que parece que se enojaron unos cuantos ejecutivos de entre ellos la gente de Fox también. ¿La entre ellos, y eso te ha afectado en Fox? No, absolutamente no. En Fox ellos han estado bien contentos con mi trabajo y estamos haciendo diferentes cosas. El problema es que ya me mudé a Miami, estoy aquí, estoy contento aquí y la verdad que me encantan las palmeras. Yeah. Claro, por supuesto que yo creo que uno se enamora no solamente del clima, también de la dinámica. Y hay una de las cosas también que hace diferente el sur de la Florida, ¿no? La dinámica principalmente en los temas, porque convergen muchas comunidades y además de todo esto se mezcla, ¿no? Con el tema del periodismo, lo que ocurre a nivel nacional, lo que ocurre a nivel estatal y lo que ocurre en aparte en cada una de las comunidades. Entonces uno aprende que tienes que prestar atención lo que pasa y lo que le interesa a ese público que tenemos, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, en la actualidad, sabemos que tenemos la comunidad peruana, centroamericana, tenemos la venezolana, sí, tenemos la colombiana. Entonces tú tienes que estar atento a absolutamente todo lo que ocurre, lo que les interesa, sin dejar de cuidar ninguna de las partes, porque en realidad lo que nos afecta directamente es lo local, ¿no? Son los que nos cobran los taxes, las decisiones que se toman en Tallahassee, pero a la vez siguen siempre vinculados a sus raíces y sus países. Entonces uno tiene que estar en el Pero hay que hablar más amplio, claro, ¿no? hay que hablar como un Nelson Rubio, por ejemplo. Gracias. No, es verdad, tú sabes que yo escucho radio y todavía creo que radio se ha mantenido como un medio de comunicación donde se dice la verdad, se dicen las cosas bien fácil, bien simple, se dicen las cosas como se deben de decir. En televisión me estoy dando cuenta hoy en día que Univisión y Telemundo hacen un noticiero con tanto cuidado, que no están diciendo absolutamente nada. No están escribiendo y no están hablando, Nelson, de las cosas que están ocurriendo de veras en este país. Pero están diciendo sencillamente lo que les interesa. Hay un estudio que acaba de salir y mi pregunta va en esa dirección contigo. O sea, porque es un bandazo en términos de política editorial. Sí. Lo que hacías en CNN, o sea, que yo me vacilaba muchísimo tu programa en CNN. Sin embargo, yo digo, bueno, das el salto a lo que sería la competencia más directa, a Fox, donde la línea editorial es totalmente distinta. Uno está clasificado como un canal de izquierda. Exacto. Rick Sánchez para nada es de izquierda, o sea, eso me No consta. soy izquierda. Sí, no lo eres. Sin embargo, eres un tipo que, bueno, yo te veo más en Fox, para mí. Sí. Pero ¿por qué ese bandazo profesional más allá de la crítica que hiciste en un momento determinado? Y además se habla no solo de CNN como un canal de izquierda, se habla de Univisión, incluso en términos prácticos acaba de salir un estudio donde se dice que tanto Univisión como Telemundo están reconocidos como canales de izquierda. ¿Por qué ese bandazo entonces? Porque es más fácil. Yo creo que ellos lo que están haciendo en este momento, y yo entiendo esto, tenemos que entenderlo. La audiencia de Univisión y de Telemundo no es en Miami. La audiencia de Telemundo y Univisión está en el oeste, está en Los Ángeles, está en Phoenix, en Arizona, en Nuevo México, en partes de Chicago, y esa audiencia es más de Centroamérica. Así que es un punto de vista diferente. Pero no importa si vienes de la izquierda ni la derecha, yo puedo tener un argumento contigo, María, o contigo con Nelson, o contigo, Roberto, y tú puedes venir de la izquierda
izquierda, yo voy a venir de la derecha. Tú vienes de la derecha, yo voy a venir de la izquierda. La cosa es comunicar efectivamente. Y hoy en día lo que hacen en estas cadenas, lo que yo creo, es no comunicar efectivamente. Lo que hacen es tirar cualquier bola para que puedan hacer un anuncio y puedan ganar suficiente dinero. Y hablando de dinero, no hay en este momento en los Estados Unidos una cadena que tenga más televidentes que Univision, incluyendo las cadenas norteamericanas. Así que deben de tener los recursos para hacer un programa profesional periodístico y no lo hacen. Bueno, pero también está el punto en que lo que decías, el tema de los costos, han perdido los grandes analistas, los grandes periodistas de política, por ejemplo, ¿no? Porque en muchas de las cosas, y nos ha pasado de trabajar en canales en las que cuando te gusta la política te dicen, bueno, pero eso no es lo que le interesa a la gente. Claro que les interesa a la gente porque después tienen que tomar sus decisiones. Y en el tema de los costos, en el caso de muchas de las cadenas, han quitado esos grandes analistas porque abarataron los costos, entonces después contratas en realidad para cubrir ¿qué? Sucesos. Entonces pones, y me parece perfecto porque televisión es imagen y es cierto que tienen que ir a imagen a una periodista que sea más llamativo en cuanto a imagen, pero por ahí no tiene el conocimiento que tenían los grandes analistas y se han perdido a nivel local. Yo te voy a decir la verdad, el nivel del noticiero que yo veo, por supuesto, estos días en Univision, el otro día yo vi, Roberto, estaban haciendo un reportaje sobre un policía que ellos pensaban que estaban abusando de un niño en un parque. Y un televidente parece que le mandó un video y no chequearon con el departamento de policía. No llamaron a un experto, no miraron el video, solamente lo pusieron en el aire, igual que lo pone en el aire una emisora aquí en Miami local. No, ni eso, ni eso, porque hubieran por lo menos hubieran hecho unas cuantas llamadas necesarias. Y eso me molesta, que no están haciendo el nivel profesional de periodismo que deben de hacer, que nos merecemos nosotros en este país. Y no vamos a empezar todavía a hablar de las mujeres medias desnudas en los programas de la mañana, que nos hacen todo. A mí me encantan las mujeres desnudas, déjeme decirte. Y por la tarde. Pero, y por la tarde. Y por la tarde. Y por la noche. Pero si nos presentamos a nosotros, al público anglosajón, así, si nosotros no nos respetamos, ¿cómo vamos a esperar que ellos nos respeten? Yo hice un programa hoy súper entretenido, la verdad. Porque una cadena de mujeres desnudas. claro, perfecto. Era el programa una. espectacular. Media desnuda, ¿no? No, es que fue bueno, de verdad. Yo estaba viendo hoy y tengo los monitores en el estudio. Bueno, tú conoces los estudios de actualidad, tú también. No eran mujeres, era una que estaba todo el tiempo. Pero la pantalla ocupaba todo y para mí me servía, ¿entiendes? Ajá, o sea, viendo yo decía, ¿te imaginas hablando de cosas duras, de los disparates? Y voy a eso, porque esta cosa, Roberto, si me permite, porque hay dos generaciones de periodistas sentados en esta mesa ahora. Sí. Y llama la atención algo, porque los dos son, Roberto, muchos años igualmente, radio y televisión. Acá, Rick Sánchez, en el mercado americano anglosajón, toda la historia tuya igualmente en el Canal 7, exacto, que sí. para mí es el mejor canal de noticias que hay, ¿entiendes? Muchas gracias. De verdad lo digo. Pero Roberto también ha tenido que lidiar con eso, ha tenido que lidiar con las características de nosotros los cubanos, por ejemplo, que es la mayoría en esta comunidad. Y yo digo, somos una suerte de disparate, o es una suerte de disparate hacer periodismo aquí. ¿Cómo lo viven ustedes? Porque ahora tú con este proyecto que es buenísimo y el tuyo, hay que hablar. Mira, yo creo que realmente hay dos tipos de periodistas, como creo que fue tú, el que decía que hay dos tipos de músicos, los que hacen buena música y los que hacen mala música, ¿no? Y hay dos tipos de periodistas, los buenos y los malos, los que se venden y los que no se venden, los que le interesa a su comunidad y los que no le interesa. Y yo creo que al final del día la gente se da cuenta de qué tipo de periodista tú eres y si tienes el valor de defender tus convicciones o no, más allá de que puedas estar equivocado, y que al final del día, si estás equivocado, tengas el valor también de reconocer que te equivocaste. Y uno se equivoca en esta profesión, sobre todo cuando uno hace periodismo de opinión, se equivoca en muchísimas ocasiones. Claro. Ahora, el periodismo en español que nosotros hacemos en Miami, no voy a hablar de otras comunidades porque no la conozco, es malo, es bastante malo. Y no voy a hablar solamente de Univisión ni de Telemundo, hablo de básicamente aún la radio está tremendamente comprometida, la mayor parte de los gerentes están comprometidos o con grupos políticos en particular o con gente que tienen grandes poderes económicos en particular y terminan tratando de influir a sus periodistas, tratando de influir a sus departamentos de noticias. Eso no sucede tanto en inglés, lamentablemente eso sucede muchísimo más en español. Tú hablabas de generaciones de periodistas, yo creo que hay una generación nueva de periodistas que ya no se deja manipular de esa manera. Lamentablemente eso sí, yo creo que contaminó la manera que nosotros hacemos periodismo y de la manera que nos ven los periodistas americanos nos ven a nosotros como periodistas de segunda y tercera clase, no nos ven realmente como periodistas. Y para que nos vean como periodistas tenemos que hacer unos esfuerzos increíbles para que nos respeten. ¿Está cambiando la cosa? Yo creo que está cambiando. Yo creo que hay muchísima más libertad para poder decir las cosas que hoy se dicen que antes no se podían decir. Y yo creo que eso es bueno. Queda mucho camino por recorrer, muchísimo camino por recorrer. Y la tecnología en este momento nos pide que tenemos que ser diferentes. Acuérdense que antes
Antes no existía esto. Claro. Perdón por quitarte tu teléfono, pero antes, hoy en día, una persona que quiere estar informada solamente tiene que chequear su computadora, su celular, lo que sea. Así que no necesitan un niño lindo o una mujer con mucho plastic surgery que le lea las noticias. Wow, Ellos descubriste pueden algo leer importante. Además, el punto- ella puede leer su propia noticia. Claro. Y además está en el tema de las redes sociales, que la gente ya no existe la competencia entre los medios, quién saca primero la información, porque quien hoy está sacando primero la información son las redes sociales y donde la gente se interesa. Pero Que cuando te vas a sentar hay frente a la uno de los cámara puntos, ya mira, la gente Ya sabe lo saben. lo que tú vas a Claro, decir. ya Entonces sabes. eso quiere decir que Tú lo que tienes tenemos que que dar hacer algo nosotros más. es diferente, tenemos que hacer algo más audaz, tenemos que hacer algo O más investigar. interesante, tenemos que hacer algo más cómico. ¿Lo vas a hacer? Eso es lo que vamos a hacer. Deja pasar a policía para que me cuente lo que vas a hacer, ¿ok? Porque ya nos quedamos hablando en este segmento de todo lo demás menos de lo que tú vas a hacer. Regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse. Ok, regresamos acá a Prohibido Callarse. María Fernanda Silva, Nelson Rubio, colega de Actualidad 1020, con nosotros en la noche de hoy. Y está precisamente aquí, al lado nuestro, que mañana va a estar conduciendo este horario, un periodista que nos ha acompañado durante muchísimos años y ha hecho un periodismo excelente, ha sido innovador en el Canal 7, pues hizo una propuesta que después se convirtió en una tendencia nacional. Lo que ellos terminaron haciendo, pues fue un patrón de prueba que de pronto se expandió por todo el país y es la manera que consumimos noticias en el día de hoy, más o menos. No ha habido grandes cambios desde que ellos hicieron esta propuesta tan revolucionaria ya hace unos años atrás. Él fue el protagonista de esa manera de decir las noticias, de esa manera de hacer las noticias, que después ha sido copiada de una u otra manera por cientos, si no miles de comunicadores a través de todo el país. Y hoy empiezas tu programa en español, un reto desde el punto de vista de propuesta, porque los recursos, y eso es indiscutible, en español son completamente diferentes a los recursos que tú podías tener en CNN o que tenías en Fox. Pero todavía tengo 200,000 personas que me persiguen en Twitter, por supuesto. ¿Tienes 200,000? 200,000 personas, y más en Facebook y en otros lugares. Así que para mí la idea que tú acabas de explicar es democratizar las noticias. Eso es lo que hace el red social. Democratiza las noticias. Se la da no solamente a Nelson Rubio, ni a María, ni a Roberto, pero a todos, para el público también. Ellos pueden opinar en el medio del programa. ¿Y lo vas a hacer? Y claro que lo vamos a hacer. O sea, vas a trabajar mucho con las redes sociales. Vamos a trabajar con la red social, pero más allá lo que vamos a hacer es un programa completamente diferente. Las personas que ven el programa por la primera vez mañana, lo que van a decir es: esto es la cosa más rara que yo he visto en mi vida. O van a decir: esto es tan interesante que nunca yo he visto una cosa como esta. Nunca he visto una cosa semejante y ahora todas las noches, a las 10 de la noche, voy a tener que ver este programa. Porque, ¿conceptualmente es tu programa? O sea, ¿tú lo concebiste? Claro. Ok, claro. es tuyo. O sea, tú lo armaste de principio a fin. Y estoy armándolo todavía. Okay. Y es una combinación de noticias con información, comparando lo que está pasando hoy con análisis de lo que ha pasado en el pasado también, lo que ha ocurrido en el pasado, con comedia. Vamos a tirar. Fidel Castro va a opinar casi todas las noches sobre lo que está pasando. Mentira, no va a opinar de verdad, pero va a ser. Pero vamos a meter a Fidel Castro, vamos a meter a Chávez, vamos a meter a Arpaio, el famoso sheriff de Arizona. Son las cosas que están pasando de verdad. Y va a tener una pila de videos. Pero videos escogidos para poder hacer el punto, donde no tengo que ser yo el quien lo digo. Lo van a decir las personas en esos videos. Así que va a ser así. No sé si la audiencia entiende, pero en el mercado norteamericano, antes existía, igual que en el mercado existe para nosotros ahora, las noticias, donde un hombre sale y lee el teleprompter, ¿no? Entonces están los programas de entretenimiento, que son más audaz, más y los programas de opinión, más o menos lo que yo hago para Elvira, Oscar, Pedro, etc. Exacto, pero hay una cosa en el medio que todavía ese espacio no se está ocupando en la prensa en español, en la televisión. Lo que hace Bill Maher, lo que hace Bill Maher, lo que hace Jon Stewart, lo que eso. hace Colbert. Y los estudios en el mercado general dicen que hoy en día los norteamericanos adquieren sus noticias más de esos programas que de las noticias. O sea, quisiera involucrarlo a ustedes, pero yo por lo menos el reto que he encontrado. Y eso es lo que voy a hacer. Qué bien. Y el reto que yo he encontrado es que es muy difícil encontrar escritores que escriban sátira, que escriban política. El gran reto, uno lo puede tener aquí en la cabeza y uno se puede sentar y decirle esto es lo que yo quiero, pero encontrar a alguien que lo ejecute y en televisión el reto es no la falta de idea, sino la ejecución
ejecución bien hecha de esas ideas. Porque en radio uno se equivoca, mira, y tú puedes dar la vuelta por aquí y por allá y nadie se dio cuenta. Cuando en televisión te equivocas, son decenas de miles de personas que se dan cuenta que metiste la pata hasta aquí, ¿no? Pero bueno, yo creo que también en televisión hay veces que subestiman al público, ¿no? Y creo que al hispano también lo subestiman, porque tú decías, ¿por a veces qué lo no se tratan puede como dar normales, sí. ese Sí, formato perdón. americano al hispano? Y hay veces que lo vemos hasta en los periódicos. ¿Por qué el periódico en inglés tiene este alto? Porque el periódico en español son 5 páginas, ¿no? Exacto. O sea, tú me vas a decir que lee en español no le interesa tanto la noticia como... ¿Por qué? Yo creo que el punto es en ese. Y hay uno de los detalles que tú decías que me parece más que interesante. La noticia hoy en día es tan rápida que va desechando la anterior. Entonces la gente no tiene tiempo de hacer un stop y fijarse lo que pasó hace un año atrás. ¿Qué fue lo que dijo ese político o qué fue lo que dijo esa persona o qué ocurrió con un tema en particular y por qué alguien cambió de idea, digamos, tan drásticamente de un año a otro o de una elección a la otra, ¿no? O sea, qué bueno es volver a resurgir aquellos detalles que no siempre la gente tiene la oportunidad de verlo, ¿no? Buscar en internet Tú sabes que y acabas de irse decir para algo atrás. genial, ¿verdad? La narración Probablemente- debe ser larga. Claro. Claro. No tan corta. Estos reportajitos que nos dan en las noticias. 1:30. locales, eso no, ni 1:30, 15 segundos. Un VOSOT Depende. son 15 segundos, 30 segundos. ¿Qué tú puedes decir en 30 segundos? Mira, mencionaste ahorita televisión americana, varios nombres de show y conociendo tu estilo, bueno, además una persona latina hasta el tuétano y como tal te comportas, pero tienes mucha mentalidad americana. Sí. ¿Cuánto del periodista Rick Sánchez, americano, va a estar en el show nuevo tuyo? ¿Dónde va a estar la frontera? ¿O es televisión americana con sabor latino o no sé? Yo ¿Dónde va creo que va a ser un 50-50. 50% de un tema norteamericano que yo creo que le va a importar al público. Yo creo que al público le va a importar lo que está pasando con el jefe de los Clippers, con el dueño de los Clippers. Claro. Que una mujer lo engañe, le ponga una grabación y lo saque diciendo unas cosas que él... ¿Qué anciano no va a decir ridiculeces? Claro. Pero eso es una historia interesante. ¿Por qué es interesante? Roberto, perdóname, porque dio pie. Eso es interesante porque es interesante al nivel humano. Pero de no haber sido el presidente Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, ¿crees que el escándalo de los Clippers hubiera tenido la connotación que tuvo y que nos volviéramos papagayos todos Bueno, hablando sí, del tema? porque ya estamos más hubiera avanzados tenido. en el tema Claro que racial. sí. Yo sí creo que no. Claro que sí, es uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. Lo que yo- pero hice es una una amante En la un que saca deporte. esto, es una grabación oculta, es una violación de la ley, o sea... Y lo arruinó, Bueno, pero la prensa solamente habla de que el hombre este es un racista y no habla de lo que hizo ella. Claro. Eso es interesantísimo. Pero pero es el también tema estamos de lo que hablando de un estoy hablando. deporte en el que está principalmente manejado por afroamericanos que son los mejores deportistas. Manejado, ¿no? no jugado. Jugado por Sí, es la es diferencia, cierto, ¿no? esa es la Sí. diferencia. Pero bueno, el punto está que muchos de sus jugadores son de la condición, obviamente, que él estaba criticando. Y ese A es uno cada de los sus puntos por los que jugadores ese ya- hombre le está dando $3 millones. Pero Así se que no puede creo que los sacarse trata una como foto con esclavos. ellos y ponerlo en Claro, Facebook. es la hipocresía. ¿entiendes? Dice que no, está tratando a los empleados como esclavos. A mí me encantaría ser un esclavo si me ganan $3 millones. Rick, ¿qué diferencia va a haber entre el programa tuyo? Pero de todas maneras, a ti te pagan bastante en CNN y no te dejan A ti te pagan bastante. ¿Cuántos no era- millones, de todas maneras? Pero no tres. Oye, no, ¿qué diferencia va a haber entre lo que ofrece Roberto Rodríguez Tejera como concepto periodístico acá en el canal, mirándolo nosotros como periodistas desde fuera, y lo que Rick Sánchez trae? Lo que, con este lo que está programa? haciendo, sin lugar a dudas, es un reto tremendo hacerlo. Ahora estoy hablando, lo voy a mirar desde afuera como profesional, Sí. ¿no? Es diferente. Es totalmente diferente. Es primero una velocidad que yo no creo que ningún programa en español la tenga en estos momentos. A esa hora, precisamente me decía ahora mi productor Luis que a esa hora, pero ni en ninguna hora, o sea, el ritmo de la televisión en inglés, el ritmo de los programas que le acaba de mencionar, de Bill Maher, de algunos de los programas que estamos De viendo, Jon Stewart, de Jon Bill Stewart, Maher, Colbert. es un ritmo que nosotros todavía en la televisión español, ni ninguna cadena, ni Telemundo, ni Univisión, nadie lo tiene todavía. Y es un reto Pero sin lugar a dependiendo de dudas. qué generación. Porque hoy en día tienes una generación bilingüe que está acostumbrada Y ahí es eso, donde yo a creo todo que el tú tiempo hacer aspiras. el Tú vas a switch hablar, o sea, español-inglés. tú vas a hablar en Spanglish. Sí, ¿verdad? no, yo voy a enunciar en este momento que cualquier persona que tiene más de 70 años no quiero que vean el programa mío. Mentira. No, van a pagar 99%. Sí, ya. Pero lo vas a hacer, lo vas a hacer Oye, en ¿por qué no hay Spanglish. nadie aquí? Lo vas a hacer en Spanglish. ¿Eh? Lo vas a hacer en Spanglish. Lo vamos a hacer más Porque a o mí me menos en parece que- español, pero tú sabes que el español mío no es perfecto. Es lo que, pero por lo tú que te iba a sabes. decir, a mí me parece que eso limitarse a uno, tener que hablar continuamente en castellano, cuando uno puede manejar los dos idiomas. Hay veces- Aquí hay una cantidad de gente que El le porcentaje agradece es a grandísimo. uno Sí. que cuando uno va a utilizar un término que lo conocen en inglés, que lo utilicen, uno utiliza el término en inglés. Exacto. Que no le empiece a exacto. buscar cómo se dice esto en castellano, que ya Porque ni no uno ni se existe, acuerda. tal Yo vez. voy ni a la hablar, gente yo lo voy a hablar sabe. mayamense. Ajá. Y a veces que
Rick, Así como hablamos nosotros aquí Claro. de la generación mía. ¿cuán transgresor vas a hacer? Perdón, hay una rebeldía natural en ti. Te A las conozco, palabras. A las palabras se pueden decir. Claro, sí. es normal decirla. Pero Puede va a ser decir, entretenido, ¿no? se puede decir coño y toda esa cosa. Claro que sí. No. Unos cuantos coños vamos a tirar de vez en cuando. Entonces Si va a no ser se bastante dice, transgresor. si no se dice coño, eso no es, no tiene. Entonces no es mayamense. Claro. Había otra que preguntaste y si ibas a poder decir. ¿Cuál era? Mira, no sé, tú sabes que yo tenía un contrato hace un año con otra cadena, que no puedo decir el nombre de la cadena, pero se llama Mundo Fox. Y un día estaba yo en el aire y dije cabrón, porque nosotros los caribeños decimos cabrón, Claro. y no es tan No, mala no, palabra, no. pero para otras personas En sí México, es una... en México, En México claro. no En se puede México decir. es en México. horrible, yo no lo Horror, sabía. sí, sí. Y me llamaron, Tú sabes que aquí esto, la cosa del idioma, con Rick Sánchez, teníamos la posibilidad de compartir en WQA un tiempo. Estaba Rick y detrás iba yo en la radio. Y yo siempre llegaba antes y aquello era un vacilón. Porque parte de la historia, cuando estábamos en la redacción juntos, era descubrir las palabras que ¿Sabes Rick... una cosa que sería un no- programa extraordinario? Y esto te lo recomiendo, tú más que todo lo puedes hacer tú, ¿no? Es precisamente las palabras que se pueden decir en un idioma que no se pueden decir en otro idioma. Oh, verdad. Eso sería excelente. O entre diferentes países. Entre diferentes países, en Exactamente. español, En en diferentes Argentina, por países. ejemplo, los animalitos, eso tengo que decir porque si lo digo el bicho, ¿no? Ella está adelante. Puerto Rico no lo Mira y dice, diga. ¡ay, qué ha dicho Roberto! ¡Ay, qué ha dicho Roberto, Dios mío! Bueno, pero algunos Pero los otros- cubanos lo decimos y no tienen No ningún pasa tipo nada. Mira, cuando yo Nada. llegué acá, connotación. eso Pero tú le dices botoncito adelante no una lo puedes hormiga. decir. Sí, Claro, pero uno lo dice adelante de una argentina y le Pero como Argentina he dicho, mire, ¿por qué no agarran ese botoncito? Cuando ustedes- no se te ocurra. no se te ocurre Ese decir no. no. No, y es el famoso coger o tomar o algo de Claro, eso. Y yo en exacto. México igual, no, suelto. eso hay que decir agarrar. Claro, Agarrar. tomar. Tomar, pero Ya. no puedes decir Coger. No puedes decir no, coger. no lo puedes decir. Rick, ¿qué no lo puedes decir? Oye, Rick, mira. Así que no lo voy a Hombre. decir, claro que no. Rick, tu peor entrevista, para aprovechar esto, tu peor entrevista en tu carrera profesional y la mejor Esta entrevista. ha sido la peor. Esta ha sido la peor. Esta es la peor, la mejor. No sé, una combinación entre la de Gorbachev y Fidel Castro. Yo creo que las dos fueron bien interesantes. Pero el momento seguro de mi carrera más importante fue la cobertura del 9/11 y la cobertura de Andrew y Katrina. Son cosas que uno no se puede Es olvidar. que a veces Se quedan ahí te plasmados. despiertas en el medio de la noche con pesadillas. Son esas historias. Muchísimas gracias, Rick. Mañana a las 10. Mañana a las 10. Mucha felicidad, un placer. Muchas gracias. ¿Y ustedes? Ustedes se quedan, ellos se quedan. Nosotros vamos a policía, regresamos en solamente un minuto y le prometo que no vamos a estar especulando más sobre las diferentes maneras que se maneja el idioma en nuestro América. con el América bicho. Latina. Sí, que te coge. Que te coge. Ok, bueno, pues nada, una vez más, mañana está Enrique aquí de 10 a 11. Yo voy a estar de 7 a 8 de la noche y el programa básicamente va a seguir los mismos parámetros que hemos tenido ahora, lo único que un poco más temprano. Hablando una vez más de los medios en español y medios en inglés, ¿no? Yo creo que hace falta, y lo que trae Enrique precisamente a la mesa en este momento, yo creo que es algo tremendamente revolucionario e importante, y es empezar a descubrir nuevas maneras de empezar a decir lo que nosotros tenemos que decir. La televisión hispana ha sido muy tradicionalista. Se ha atrevido muy poco a hacer cosas diferentes. Apuestan siempre sobre lo seguro, y cuando digo la televisión y la radio, ¿no? En la radio yo creo que nosotros tenemos más capacidad creativa, créanme. Porque creo que tienes la posibilidad de un análisis, cosa que la televisión no te lo da, pero lo que pasa es que la televisión también siempre busca el mismo formato. Entonces, cuando te quieres fijar en la televisión, tienes cuántos programas que son del mismo estilo, porque no se animan a hacer algo diferente. Y lo que decíamos eso, hay nuevas generaciones que están exigiendo. Y hasta las viejas generaciones también quieren algo diferente, porque cuando les preguntas, siempre es lo mismo. Y el punto que nosotros siempre recibimos las llamadas es decir las cosas como son y hacer las preguntas las más difíciles. ¿Por qué siempre tienes que ser cortés, ¿no? Y sin dejar de serlo, puedes preguntar lo que la gente O sea, quiere que el problema preguntar, que yo ¿no? encuentro, no quiero empezar a hablar de colegas, ¿no? Pero el problema que yo encuentro es que vemos muy pocos periodistas que le preguntamos a la gente las cosas que hay que preguntarle. Entonces es muy fácil boicotearnos a nosotros. Lo es hacen. muy fácil, Lo hacen. Es muy fácil Lo decir, hacen. yo no voy a programa de ustedes, yo no voy a programa de Roberto. Pero la lista, tenemos varios en la lista esa, Exactamente, ¿entiendes? De gente sí que no voy va. a ir a este programa, voy a ir a este programa, entonces se te va reduciendo y te empiezan a boicotear, entonces uno tiene que empezar a hablar y continuamente decir, yo invité a fulano, no quiso venir, y eso lo puedes decir una vez, 2 veces, 10 veces,
pero la gente empieza a preguntarse ¿por qué no van al programa de esto o del otro? Roberto, la gente sabe. Cuando tú le preguntas a un político y tú eres capaz de decirle, mira, oye, lo que estás diciendo es mentira. O como nosotros que le hemos hecho político, usted dijo en tal momento tal cosa o en tal momento esta otra. O sea, y lo más bueno que nosotros podemos hacer rápido, y eso tiene que ver con producción, es buscar el audio donde la persona dijo eso y ponérselo y decirle, bueno, ¿con quién estoy hablando? ¿Eres tú o no eres tú? Pero lo que pasa lo peor es que no lo reconocen. Porque todos tenemos el derecho a cambiar de opinión, ¿no? La cuestión es cuando tú cambias de opinión y no dices si yo cambié de opinión, pues no, pues tuvo información adicional. Claro, es humano. Claro. Pero bueno, también yo creo que el tema está en aquel que va a preguntar, ¿no? Y no tener miedo, más allá de las relaciones. Porque es cierto, o sea, es una comunidad pequeña que te conoces con los políticos que siempre son los mismos desde hace muchos años y sigue un punto que entras a una determinada confianza. Pero bueno, en el momento que tienes que preguntarle, ¿por qué no hacerle las preguntas esas difíciles y complicadas? ¿Por qué tener que estar pensando, bueno, lo que pasa es que lo conocen? No, o sea, cuando hay un funcionario público o alguien a quien tienes que hacer una pregunta difícil, mira, tiene que responderle a la gente en realidad. Si es funcionario público y te llevaron los votantes, a mí no me tienes que responder, es a la gente. Pero desafortunadamente creo que ocurre en muchos de los casos eso. Es porque te conozco, y gente que decía, bueno, menos mal que eres mi amiga. Es que yo soy amigo de muchos políticos, como tú eres amigo de muchos políticos y María Fernanda lo es. El problema es que tú tengas que decir las cosas con moral y con autoridad en el momento en que la vayas a decir, sin temor, ¿entiendes? O sea, y hay fenómenos que se dan en los que tú te puedes retratar y aparecer con un político en una fotografía, luego te van a venir a cuestionar, incluso tus colegas por haberlo hecho, y yo tiro y digo, bueno, que tire la piedra el primero que no haya aparecido. Pero lo que yo creo que hay que reconocerlo. Yo creo que en el periodismo moderno la cuestión es la transparencia. ¿Seguro? O sea, como tú señalas, uno tiene amigos políticos, yo me he retratado con políticos, puedo ir. Ahora, la cuestión es la transparencia, que la gente sepa de que uno, la vida privada de uno, pues uno no tiene, o sea, uno no está. Y aquí hay muchísimos periodistas de que no se retratan al lado de políticos, pero viven de políticos, le cogen dinero político, le cogen cheque político. Buen tema ese. Sí, y son los que terminan contaminando, o representantes de ellos, pues hacen los negocios por ellos, y son gente que tiene agencia de publicidad, entonces cogen los contratos por el periodista, y el periodista termina hablando lo que su agente pues él le dice que tiene que decir en determinado. Pero hay mucha presión también sobre los medios de comunicación. O sea, ahora en estos momentos hay mucha presión. En términos políticos, a todos los niveles, desde el gobierno central, vamos a estar claros, los partidos políticos grandes, los grandes partidos, hasta los políticos locales. Hay mucha presión sobre los medios, te quitan recursos, no te dan contratos determinados de publicidad y presionan, no al periodista en muchas ocasiones, sino al medio, para que no se le permita al periodista, y es donde nosotros tenemos que imponernos. Estando yo en Univisión, hubo más de una ocasión, nosotros empezamos una investigación en Univisión Radio de Children Trust. Y yo nunca me había dado cuenta que Children Trust tiene tanto poder. O sea, porque nosotros queríamos investigar los sueldos, cómo se evaluaba pues en las diferentes agencias que se le entregaba el dinero, por una cuestión nada más que de pura especulación, o sea, de pura curiosidad periodística. Olfato periodístico suyo. Son 122 millones de dólares, 120 millones de dólares que se le entregan todos los años y es una de las organizaciones menos escrutadas de nuestro condado. Nosotros empezamos eso y realmente el rechazo, y fueron allá y amenazaron, y después cuando Carlos Jiménez, yo tuve problemas con Carlos Jiménez también amenazó con quitar, y así una serie de cosas que las presiones son tremendas. Entonces no te viene la presión directamente a ti, te va la presión pues a la administración diciéndole, mientras tú sabes que yo pensaba ponerte publicidad, claro, pero... En la parte económica, desafortunadamente, pero también la gente y el público tiene su responsabilidad, ¿no? Y es lo que mencionábamos, o te dejas tratar como una persona que no le interesa leer el diario y bueno, sigues aceptando que te den 5 páginas, o te cambias y buscas otras opciones diciendo, mira, voy a cambiar también de canal porque en realidad no me interesa que todos los días me pongas un suceso de la mañana, que me des 10 segundos nada más de información y que no toques los temas más profundos. Tiene que haber una responsabilidad porque el periodista se apoda hasta un determinado punto y ya después, mira, no serviste, ¿qué hacen? Hay alguien que va a venir atrás. Pero el público es el que decide de uno, yo creo en el también, tema o sea, porque si tú tienes, eres serio, aceptas el compromiso que tú tienes con la profesión, el compromiso que tienes con el público, ahí es donde está la historia. O sea, yo recuerdo en un momento determinado igualmente de determinadas presiones y le dije, ok, deme por escrito. Con una directora que tuve en un momento en una estación de radio, le dije, deme usted por escrito lo que me está diciendo y se acabó. No hay problema. Yo lo que me voy a hacer millonario porque la demanda, porque me están tratando de coartar de manera burda mi derecho a decir lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que yo trato de que la gente, lo que yo vivo pero aquí, yo monto. En los últimos años, ¿cuántas reestructuraciones en las grandes cadenas se han llevado a cabo y han sacado a los más experimentados? ¿Cuántas reestructuraciones? Pero es que por eso la radio, con algunas excepciones, la radio yo creo que ha bajado el nivel extraordinariamente. Por eso el periodismo que hacen ustedes resalta tanto, ¿no? Porque lamentablemente lo que hemos visto en WQA es que la han desmontado de arriba abajo,
completamente, le han desmontado. WQA no es ni la sombra de lo que en una ocasión No fue. no es. Y pudiera seguir hablando, Mambí no es la emisora que en una ocasión fue tampoco. Y lamentablemente lo que estamos viendo es que se está desmontando la radio de opinión, la misma Caracol. Caracol, que tenía una programación, a mi juicio, excelente también, pues la han ido desmontando, y lo que le queda a Caracol, y no es producto de los deseos de la gerencia, sino básicamente impuesto por los dueños que están en España, lo que han convertido a Caracol es un nicho nada más de por la tarde, donde se hace periodismo local. De ahí en adelante todo termina siendo una cuestión, y dice, ¿qué es lo que están haciendo con Caracol? Y la están desmontando también poco a poco. No, pero la diferencia como concepto cuando, y bueno, y tú lo sabes, cuando se creó Actualidad Radio, el proyecto que llevábamos era hacer periodismo duro, ¿no? En alguna medida en Miami un periodismo crítico, y es lo que estaba pasando. Yo digo a veces que en las gerencias de los medios está la responsabilidad de a quienes tienen al aire también. Claro. ¿Qué personas ponen? Cuando tú ves, yo veo, hay periodistas que no dominan los temas, que viven en la ciudad y no saben quiénes son los políticos. Crítica, Actualidad tuvo un momento estelar, después de Actualidad medio que desapareció del mapa, y uno dice, bueno, ¿y qué le pasó? Si estaba tan bien, ¿por qué cambiaron su proyección? Y ahora nuevamente Actualidad y gente está recobrando lo que empezó siendo, que sin lugar a dudas era la propuesta que necesitaba Miami, una emisora local que abordara los temas locales con agresividad, con profundidad periodística, atendiendo, como tú señalabas hace solamente unos minutos, a las diferentes comunidades, y eso de pronto se perdió. ¿Qué pasaba en Actualidad? Y ahora nuevamente se está viendo eso hace unos meses atrás. Yo creo que ahí está el punto, ¿no? O sea, la gente también habla, porque la gente te dice, bueno, cuando te vas es porque no te gustó lo que estás haciendo, y que reestructuras nuevamente para darles información a la gente y hay una respuesta, ahí es cuando está hablando la gente. Y creo que ahí funcionan, aunque no siempre son muy confiables los sistemas de medición y en televisión y en radio, no son los más eficientes, y creo que nunca reflejan realmente la audiencia que tiene cada uno de los medios, pero bueno, se pueden medir y se puede ver en ese punto. Ahí es cuando yo digo, también la gente tiene una cierta responsabilidad. Claro. También tienes que dejar, como decíamos hoy a la mañana, que te venda un programa en la que durante una hora está una mujer con ropa íntima. Una hora entera de programación, bueno. Una hora entera fue, o sea, nosotros medimos el tiempo, y fíjate que no nos habíamos hablado de eso. Una hora entera estuvo la señora. Y otros programas que estaban también en la tarde, que se miraban, ¿por qué? Porque estaban las muchachas, eso es cierto, o sea, y es lo que más vende desafortunadamente, y ahí lo vemos muchas veces en las telenovelas. Muchas veces las telenovelas terminan ganando a los programas de investigación si se ponen en los mismos, y los periodísticos. Bueno, pero esa es responsabilidad de la gente. Claro. No le puedes dar todo masticado. Si tú no buscas la información y para tomar después tus propias decisiones, ya hasta ese punto uno no puede llegar. Vamos a pasar música, regresamos con este tema solamente unos segundos, en este programa que estoy disfrutando de una manera muy particular. Yo mañana empiezo a las 7 de la noche, Rick comienza de 10 a 11 de la noche con esta propuesta que ustedes acaban de escuchar, bien interesante, que sin lugar a Dios yo creo que va a revolucionar la manera que se ha hecho televisión en el horario nocturno. Regresamos. Regresamos acá, hay una serie de temas, yo creo que ya le hemos dado bastante a la prensa. Ya nos hemos flagelado bastante. Van a esperar afuera. Sí, ahora ya nos empiezan a llamar los dueños de los medios. ¿Ya? ¿A quién? Aquí. Ustedes trabajaban aquí, ¿no? No se les ocurre regresar. Acuérdate que el trabajo nuestro está asociado a algo, antes de entrar en temas que sé que quieres abordar, está asociado a lo que vende y no. Gracias a Dios, el trabajo de esta señora y el mío está produciendo billetes. Exactamente. Y ese es el juego. Eso es lo más importante. Es don Francisco. ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está la plata? Exactamente. ¿Qué le parece la decisión del alcalde de rellenar esa porción de la bahía, que es como una península que entra casi hasta Biscayne Boulevard, y que cambia de alguna manera la discusión acerca del estadio de Beckham? ¿Qué te parece, Nelson? Cambió de idea. ¿Ves? Pero él dice que no, él dice que básicamente que es que él siempre dijo que quería la bahía. Exactamente, que es lo que tenía en mente. Es buscar nuevas opciones, porque sabes que yo creo que la campaña, a diferencia de muchos otros proyectos en los que escuchas una sola campana, porque desafortunadamente quienes tienen, los cabilderos son los que tienen el dinero, como cuando surgió el tema de la propuesta de ayudar a refaccionar el estadio del Sun Life Stadium, y que solamente escuchamos una campaña. En este caso, creo que fue al revés, porque fueron las compañías de los cruceros los que tuvieron el dinero en este momento para iniciar una campaña antes de que se inicie la discusión. Que el problema de Carlos Álvarez tuvo que salir, pues Norman Breitman, de alguna manera poner su dinero para pararlo. Que ahora, para parar esto, además de lo que nosotros también ha participado, claro, pero además de lo que nosotros hemos hecho, las críticas que hemos hecho en los medios, tuvo que salir Royal Caribbean a poner dinero para que Carlos cambiara de opinión. Pero si no siempre son los lobistas los que tienen el dinero, los cabilderos los que tienen el dinero, porque recuerda muy bien lo que fue esa campaña antes de que la legislatura aprobara llevar a las boletas el poner o no los fondos para la renovación del estadio. Ya teníamos
teníamos a todos los medios inundados con la publicidad de un solo lado. En este caso fue al revés. Pero bueno, el alcalde en Tallahassee cabildeando a favor del equipo también, hay que decirlo de esa manera. Exactamente. Y lo otro, y tú decías Royal Caribbean, o sea, hay que estar ciego. Somos el principal puerto de cruceros del mundo, y entonces tú quieres matarle a algo que hay un negocio para ellos. Hacer enojarlos, ¿no? Claro, me parece absurdo, ¿entiendes? ¿Cuánto reporta esto realmente y cuánto, por ejemplo, no está reportando el Miami Heat? ¿O cuánto iría o a no reportar si se le dan los préstamos que están pidiendo? El primero, que yo creo que esta idea, no sé si es buena o es mala, se lanzó en el día de hoy, todavía queda mucho camino para analizarla, pero lo que me parece que Carlos, el alcalde, Carlos II, se equivoca en el tema de tomar decisiones sin consultar. Lo menos que él pudiera haber hecho por una cuestión de cortesía es llamar al alcalde de Miami, Tomás Regalado, esto es una propiedad de Miami, esto no es la propiedad de él. Y poderle, por lo menos haberle dicho al alcalde Tomás Regalado, mira, ¿por qué no hacemos este anuncio los dos? Vamos a anunciarlo, vamos a discutirlo. Pero cuando uno actúa así, como si la ciudad completa fuera de uno y que uno puede disponer de lo que es los demás. No es una ciudad, es el condado nada más y nada menos, que ni siquiera es una ciudad, porque tienes mucho, abarca mucho más y en este caso afecta a esas ciudades como en el caso de la ciudad de Miami. A mí me parece que lo menos que debía haber hecho es llamar a Tomás Regalado, ¿no? Vamos a estar claros. En el caso de los cabilderos, si vamos a poner nombres a los cabilderos que están trabajando con todos los proyectos de los que hemos hablado, es los mismos. Es que son dos grupos, el grupo Jorge Luis López y el grupo de García Toledo. Básicamente hay que Seguro, poner, hay subgrupos, pero los que están manejando en este momento a Carlos Jiménez. Los proyectos. Los que están manejando a Carlos Jiménez. Me gustó ahorita eso, Carlos II. Sí, Carlos II, los que están manejando a Carlos II es lamentable que los intereses terminen gobernando, ¿no? Y cuántas veces se dicen, la vez pasada discutía inclusive con un ex candidato también a la ciudad, entonces me decía, bueno, pero eso me parece que es una excusa, el hecho de decir que cada vez que suben, que al final son los intereses, no, el votante es el que tiene que tomar la decisión, pero cuántas veces tomas la decisión con tu voto y sin embargo cuando suben desafortunadamente tienen que rendir cuentas a todos aquellos que ayudaron en la campaña, y es así, y tú te das cuenta en muchos de los proyectos de ley, estábamos mirando uno de los proyectos de ley, de hecho a nivel estatal, que querían prohibir la venta de cerveza artesanal. ¿Por qué? Porque desafortunadamente dentro de la lista de contribuciones de donantes a este legislador, habían compañías cerveceras. Entonces uno dice, terminaron limitando la venta de los galones grandes, que se la tienen que vender y volverla a comprar, que me parece que eso es lo real maravilloso, buen amigo. Sí. ¿Dónde usted vive? ¿Dónde usted vive? Básicamente para beneficio de nuestros televidentes, no esta fábrica de cervezas artesanales, como acaba de decir Fernanda, pues querían vender, creo que eran galones de 5, cerveza en galones de 5, o sea, potes de 5 galones. Y ahora, precisamente, porque los cabilderos le pusieron presión, ellos se la tienen que vender a las compañías grandes y entonces ellos comprársela a esa misma compañía al precio de minorista. Es que es una locura. Y que muchos de esos legisladores no son polacos, y son de acá del sur de la Florida también, que es el fenómeno. Pero eso es lo lamentable. Entonces tú dices, mira, has cambiado una administración con tu voto porque no querías en la anterior y resulta que la que asumió también sigue debiéndole a determinados intereses. Entonces los que terminan gobernando muchas de las veces son los intereses. ¿Qué haces? Tienes que esperar 4 años más para ver si puedes elegir a otro candidato que no tenga tantos vínculos en el caso del cabildeo, como vemos, ¿no? Que no tome decisiones unánimes sin consultar al resto. Lo que me da mucha risa cada vez que le preguntamos a los comisionados si saben, no, nunca nos habían consultado. Cosa más grande esa. Roberto, te propongo un tema. Dígame, porque nos queda ver, dígame. Segundos. David Rivera, Joe García, la campaña, Carlos Curbelo. ¿Qué te parece esa película? Mira, yo creo que David Rivera tiene oportunidades de ganar, a pesar de que mucha gente piensa de que no tiene oportunidad. Yo creo que tiene una base y creo que esta contienda va a estar muy cercana entre los tres, entre Joe Martínez, y creo que Joe Martínez de alguna manera también se beneficia de todo esto que está sucediendo. Pero van a estar muy cerca, va a estar por 1 o 2 puntos tras tres contiendas. Si David Rivera gana, yo no solamente creo que le asegura la victoria a Joe García, sino le asegura la victoria también al gobernador Charlie Crist. Porque, David motiva a los demócratas como poca gente los motiva. David, en una contienda contra Joe García, va a sacar a votar los demócratas hasta por el techo. Y esta contienda de gobernador se va a decidir también por 1, 2, 3 puntos, cuando más va a terminar 48-52, 49 algo, 51 algo, y cualquier cosa que suceda en las últimas semanas va a terminar decidiendo esta elección. Yo creo que David Rivera... Que es poco astuto el hecho ¿Revancha de David Rivera contra el partido? Contra el Partido Republicano, y sobre todo yo creo que es una estrategia legal.
él sabe que la Fiscalía en estos momentos no puede encauzarlo, so pena de que... Caducaron muchas de las causas. No, pero es que so pena de que piense de que la Fiscalía está metiéndose nuevamente en un proceso político, acaba de perder Robaina, todavía tiene el juicio del alcalde. Sí, yo creo que está muy comparado con el tema del Michael Pizzi. Que Pizzi le va a dar un dolor de cabeza grande a la Fiscalía. Yo pienso que pierde. Y yo creo que la Fiscalía, yo también creo que va a perder lo de Pizzi. Entonces la Fiscalía yo creo que no se va a querer meter en querer parecer de que está tratando de influir en un asiento congresional para favorecer a un demócrata. Creo que van a dejar que Willy Ferrer, posible secretario de Justicia de Estados Unidos, sustituyendo a Eric Holder. Si sigue perdiendo casos, va a tener que dedicarse a cabildero aquí. No. Pero es una estrategia. El anterior está enseñando en el FIU, ¿no? Por eso te digo, la cuestión es que si sigue perdiendo casos, no sigue perdiendo casos. Willy Ferrer no se puede dar el lujo de no seguir perdiendo casos y de y básicamente de no encauzar casos que realmente tengan relevancia. Willy Ferrer no ha encauzado tantos casos que tengan relevancia. No solamente relevancia, yo creo que los casos son relevantes, el tema es que no tienen la evidencia suficiente como para poder llevarlo a juicio, ¿no? Y ese es el problema, o sea, se hace mucho bombo al principio cuando se anuncia la investigación y desafortunadamente después arriba de la mesa no tienen la evidencia que necesitan ellos para poder encauzar. Aunque hay fiscales que no hacen nada, como nuestra fiscal estatal, que logra sobrevivir a cualquier elección, ¿no? Bueno. Sí. Intereses. Sí. Muchas gracias, Nelson. No, muchísimas gracias, María Fernanda. Recuerden, todas las mañanas en Actualidad 1020, el mejor programa noticioso de la mañana, lo dirigen ellos dos. Nosotros vamos a publicidad, regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse. Gracias. Ok, nuestro próximo invitado es una persona tremendamente singular, ¿no? Es ilusionista, pero además eso es mentalista. Cuando empezamos a hablar antes del programa, yo le dije, ¿cómo hacía lo él? Le dije, espérese un momentico, mire, yo ni recibo espíritu, ni nada de eso. Esto es una técnica, pero que yo la he logrado manejar de una manera espectacularmente efectiva. Y para probarme que la ha probado de una manera efectiva, antes de empezar el programa, hace solamente unos segundos, me dijo, usted escriba aquí el nombre de una persona famosa, lo tengo yo agarrado en mi mano, el nombre de la persona famosa, y él me dice que antes de terminar el programa, él a través de una técnica, no a través de nada espiritual, ni nada de eso, él me va a decir el nombre que yo he escrito aquí. Pero no solamente a mí me ha dado prueba de eso, tenemos colegas aquí que lo han visto actuar en otros lugares. Por ahí está Axel, trae una silla para acá y siéntate para acá conmigo. Axel, colega de acá, es periodista, es reportero. Póngale un micrófono a Axel y siéntemelo para acá. A ver, pero mientras me lo hacen esto, mientras me lo sientan y todo ese tipo de cosas. Mi querido amigo Anthony Blake, bienvenido al programa, un placer. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. ¿Cómo es que usted dice, esto es una técnica nada más? O sea, porque la mayor parte de la gente le encanta decir que reciben cosas del más allá. Sí, claro, bueno, es una manera de engañar a las personas, es una manera de sacarles el dinero. Sé que en este momento me puedo estar ganando una cantidad de enemigos y cantidad de personas que no estén de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Bueno, ¿sabes una cosa? Nos están viendo en estos momentos gracias a la ciencia. Ajá. Tú me estás viendo a mí gracias a la ciencia. Claro. Estás utilizando un teléfono móvil, un bolígrafo, papel, gracias a la ciencia. Bien, a mediados del siglo XIX, en 1842, las hermanas Fox se inventaron lo que se conocía el espiritismo. Ajá. Las hermanas Fox, dos niñas de 9 y 12 años que en un momento determinado, hijas de una ultracristiana de estas muy americana, pues sacaron aquello de espíritu, espíritu, estás con nosotros, si estás da un golpe, si no estás da dos. Y alguien daba dos. Claro. Entonces, si no está y daba dos, ¿quién daba? Bueno, pues a partir de ahí se ha creado toda esta historia. Esa mitología. En la época de las hermanas Fox el hombre vivía 58 años. Ahora vivimos 85. Hemos cambiado el orden de las cifras. Hemos avanzado como hemos avanzado gracias a la ciencia. Bueno, pues en los casi 180 años que han pasado desde que las hermanas Fox inventaron el espiritismo, no hay ni una sola evidencia científica que demuestre que existe ni la telepatía, ni la telequinesia, ni nada de nada de nada. Pongámonos en el ejemplo más coherente, el científico. Los científicos han estudiado hasta la saciedad a este tipo de fenómenos. ¿Por qué? Hombre, como es lógico, tú imagínate que tu maestro se muere sin terminar la fórmula, sin saber el último punto de la investigación. Yo, como discípulo, el primer interesado en conectar espiritualmente con él y maestro, dame la solución. Claro. Jamás ha ocurrido. Tú lo viste, Axel Oliver, como ustedes lo han visto en innumerables reportajes, tú lo viste en España, en Barcelona. Yo lo vi en España. ¿Qué le viste hacer? Yo le vi hacer trucos de magia e ilusionismo. Es decir, él antes me ha explicado que el ilusionismo es como una especie, una rama de la magia, ¿no? Podríamos decir. El mentalismo. El mentalismo.
Usted se va a presentar, ante todo, se va a presentar en el Centro Cultural Español, en el patio de ahí a las 10 de la noche, el jueves, es gratuito su presentación. ¿Qué nombre yo tengo aquí en la mano? Uy, vamos a hacerlo de una manera más coherente. Okay, ¿qué nombre tengo aquí en la mano? ¿Conoces el país del personaje? Claro, ¿Sí o no? sí. Solamente sí o no. Sí, A todo lo que yo te pregunto, sí, lo conozco, sí. Me gustaría que pensaras en algo que... Una postal del país. Ya. Una postalcita del país, Ok, ya. Una postalcita del país. Okay. Yo no sé si esto que yo estoy dibujando aquí tiene mucho que ver o no. Ok. Pero yo no sé si esto que yo acabo de dibujar aquí tiene algo que ver con lo que tú estabas pensando o no. Puede que sí. Bien, vayamos a la profesión. ¿Conocemos la profesión del personaje? Claro que sí, hombre. Bien, conocemos la profesión del personaje. No Sí. dejes de mirarme. Ajá. Piensa en los objetos que el personaje tocaba con sus manos para desarrollar su profesión. Ok. Objetos que tocaba para desarrollar su profesión. Ok. Perfecto. Ok. Eso tiene buen aspecto. Ok. Porque eso tiene buen aspecto. Ok. A ver, algo así. Esto es... ¿Algo parecido a esto? ¿Qué es lo que es eso? Es lo que a mí me gustaría saber. Me vas a perdonar. Ok, seguimos. Yo dibujo mal. Ok, seguimos. Pero seguimos. para mí tú piensas raro. Ok, seguimos. A ver. Ok. ¿Nombre del personaje, sí o no? Sí. ¿Conoces nombre propio? Claro. Bien. Gracias a las luces que tenemos Ajá. aquí dentro, el fondo parece negro. Ajá. Quiero que en un momento determinado, dibujes, no escribas, sin hacer ni un solo gesto, ¿eh? Ok. La primera de las letras del nombre propio de ese personaje, quiero que lo hagas allí, ahora. Allí, ya. ¡No! ¡No! Sin mover las manos. Sin mover las manos, ya. Ni gestos, ni ajos, ni cara, ni nada, Nada. Ni Ya una sola, la acabo de ni hacer. una sola. Nada, por favor. La acabo de hacer ya. Nada. Ok. Pinta la primera letra sin Ya la hacer nada. pinté. Bien. ¿Y la segunda también? No. Ok. Pinta la segunda ahora. ¿Eh? La segunda ahora. Ya. La tercera ahora. Ya. Eso es una S. Ok, siga. Debajo de la J, la primera del apellido. Ya. Vale. Debajo de esa, al lado de esa primera, la segunda. Ya. Eso es una A, ¿verdad? Ajá. Vale, al lado de la A, la tercera. Acá. Listo, ya. No hace falta más. No sé, no, creo que no me hace falta A ver, absolutamente. dígamela, porque se nos acaba el tiempo. Que se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. ¿Qué es esto? Esto es una palma. ¿Qué es esto? Esto es una pluma y un libro. ¿Quién era el personaje? José Martí, sí señor. Sí, señor. Míralo aquí. Hay que ir, ya tú sabes. Y él dice que esto nada más que es una técnica. Producto ¿Cómo es de la su técnica? imaginación. ¿Cómo es la técnica? Yo estimulo tu imaginación. Yo no vivo de lo que yo hago, yo vivo de lo que tú ves. Ok, ¿cómo yo lo vi? Como si fuera absolutamente paranormal. Muchas felicidades. Espero verlos a todos. Tiene que ustedes regresar acá. El día, sí, por Tiene supuesto que tengo Tiene que regresar. Pero Vamos a hacerlo con espero todos los verlos a muchachos. el Todos los día muchachos 8. quieren participar de esto. Pues el día 8, por favor, yo los espero con auténtica delicia, con auténtico gusto, en el Centro Cultural Español a las 10 de la noche. ¿Usted se imagina lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una promoción para el programa de mañana. Fantástico. Que empezamos a las 7 de la noche. Bien. Y entonces vamos a tener una promoción de los Rastafari. ¿Usted sí quiere saber los Rastafari quiénes son? Sí. Vamos a hacer una promoción. A todos ustedes, muchas gracias. Mañana a las 7, una palma. Una palma de eso y el nombre estaba ahí. Que Dios nos acompañe a todos. María Julia. Nos fuimos. Hace más ya de 30 o 40 años que hay presencia rastafari aquí en Cuba y eso no es un secreto para nadie. ¿Cuándo eso va a tener su espacio aquí? ¿Cuándo eso va a tener su comunidad, su lugar? Tener un espacio de autorreconocimiento que a mí me lo dio Rastafari y apreciar todo el producto de la cultura y de la sociedad que hemos aportado y que nos hemos aportado nosotros mismos. Respetarnos, aprender a respetarnos, no guiarnos por arquetipos, de si somos feos, de si somos menos inteligentes, de si estamos abajo. Ayudarnos a prosperar, no para desplazar a nadie, a prosperar como grupo humano para instalarnos en el sitio que cualquier grupo humano o ser humano quiere estar. La conciencia destructiva que mueve la tierra ahora está llegando a su final, está llegando a su final.